Sean todos bendecidos, amigos, hermanos, especialmente cuando nos disponemos a estar frente a la palabra del Señor, ¿no? La Escritura nos enseña que toda bendición proviene de Dios, nuestro Padre. Por tanto, que Él nos permita escuchar su voz por la palabra, claramente es razón para estar muy bendecidos. Esperamos que todos, entonces, estén bajo esa bendición. Por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer algunos textos. Leerlo todo sería un poquito largo, pero por favor, versículos 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. Primero eso, ¿sí? Dice 9 en el nombre del Señor. ¿Qué pues dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Sáltese conmigo al versículo 21, por favor. Verso 21. Pero ahora está mostrando un giro, ¿no? Está mostrando otro camino. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén al Señor, amén al Señor. Bien, el apóstol ha iniciado un trabajo con la iglesia de Roma en términos de mostrarles que no hay otro camino, no hay otra forma, otro medio de salvación que no sea la redención en Cristo, el bendito Hijo. Entonces, una porción que por cuestiones de tiempo nosotros hemos omitido, en la segunda parte del capítulo 2 y la primera del capítulo 3 va a ser una clara referencia a el pueblo de Israel. Y va a decir que ellos tienen ventajas respecto del resto de los hombres. Lo va a decir. Porque dice, entre otras cosas y centralmente, porque a ellos, dice, se les ha revelado, les ha sido confiado. Capítulo 3, verso 2, por si alguien quiere seguir allí. Dice en el 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dice, de lo cual habló antes. ¿De qué aprovecha? Verso 2, mucho dice, pero mucho dice. Ante la respuesta, ¿qué ventaja tienen los judíos? Mucho dice. En todas maneras, primero dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, está diciendo que ellos tuvieron la ventaja primero. Ellos tuvieron la oportunidad primero. A ellos primero se les mostró el camino, porque ellos oyeron la palabra. Les fue confiada, dice, la palabra de Dios. David va a decir lámpara es a mis pies tu palabra. Por lo tanto, si la palabra de Dios les fue confiada a ellos, ellos tenían toda la oportunidad de acceder a la gloria, a la presencia, a la bendición de Dios.
Mire qué tremenda ventaja, enorme ventaja. ¿Sabe dónde hay un problema? Que hoy día debemos estar atentos nosotros, que como va a decir Hebreos capítulo 4, verso 2, dirá allí el apóstol, a nosotros se nos ha entregado la misma palabra profética, el mismo evangelio que ellos, dice. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, está diciendo también entonces que si bien ellos tienen una gran ventaja, tuvieron antes una gran ventaja, esa ventaja por misericordia nos ha sido traspasada a nosotros. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de oír la voz de Dios, de tener la palabra con nosotros. A nosotros se nos ha confiado ahora la palabra, pero cuidado. A ellos no les aprovechó porque no oyeron con fe y no obedecieron. Cuidado, iglesia de Dios. Este es el tiempo de oír la palabra, de escuchar al Señor para obedecer, de manera que agrademos al Señor de la mejor forma. Por eso es que cuando iniciamos la lectura en el verso 9, va a preguntar el apóstol, ¿qué puede? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores que el pueblo de Israel? ¿Acaso? La respuesta es en ninguna manera. Y mire qué interesante cómo termina el verso 9. El apóstol va a decir, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, la noticia no es nada de buena, pues hermano. Claro, no es una noticia alentadora. Los judíos, a quienes les fue confiada la palabra, no oyeron la palabra con fe, fueron desobedientes y no agradaron al Señor. Pecadores. El resto de los hombres, todos estamos bajo pecado. Lo va a decir aquí mismo en el versículo 23. De nuevo va a tomar a todos, judíos y gentiles, y va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso de estar destituido es estar echado fuera. Es dejarles sin herencia. Es no ser parte de la casa, hermanos. Todos pecaron y están entonces todos destituidos de la gloria de Dios. Hay un texto que nos podría ayudar en el Salmo 51, hermanos. Salmo 51. ¡Uy, aleluya! Por favor, los versículos 4 y 5. Este tiempo de sufrimiento de David por un pecado que había cometido, pero que él nunca fue más pecador que nosotros, hermanos. Nunca fue más pecador que nosotros. Por lo tanto, lo que él dice bajo acción del Espíritu, de alguna manera o de todas maneras nos representa. Mire el verso 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, yo he pecado, mi condición de pecado es tal que eso marca la diferencia. Yo soy pecador, pero tú eres reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todo lo que tú juzgues está perfecto, está correcto, porque claramente me doy cuenta de cómo yo he pecado. Sí, pero he pecado contra ti. Mi gran pecado no es contra la sociedad, no es contra la familia, no es contra la parentela. Es que hubo infidelidad. Su infidelidad no tiene que ver con el esposo ni con la esposa. Tiene que ver con aquel que ha puesto una palabra de vida en usted y en mí. Tiene que ver con aquel que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo y espera que nosotros aprendamos a amarle a Él sobre todas las cosas. Todavía en el Salmo 51, mire el verso 5, por favor. He aquí dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Me puede decir cuando un niño nace, un bebito nace, le hacen fiesta, ¿no? Etcétera, y algunos grandotes se emborrachan y otros se divierten y bailan. ¿Me puede decir qué están celebrando? Si supieran que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre desde el minuto mismo en que ese espermio se une al óvulo y empieza la nueva vida allí. Desde ese minuto, la contaminación del pecado ya está trabajando, amados hermanos. Por eso que cuando dicen Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, sí, pecamos antes que empecemos a pecar con conciencia. Traemos el germen del pecado de nuestros padres. Y luego cuando tomamos conciencia, como el germen viene adentro, entonces eso se va manifestando y empezamos, los niños pequeñitos empiezan a mentir, empiezan a tomar lo ajeno, empiezan a desobedecer, empiezan a actuar de una manera que no agrada a Dios. ¿Cuál es finalmente la solución? Está dicho en Romanos 6:23, texto bien conocido por ustedes, pero dice, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra opción, no hay otra alternativa. La paga del pecado es muerte. Pero dice más, aleluya, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Entonces se establecen aquí dos opciones, dos situaciones, hermanos, respecto de las cuales la iglesia del Señor, primero, no debe desconocer, pero segundo, debe usar para asumir compromiso, para reafirmar su decisión, para ir adelante en la gracia del Señor. Las dos posiciones son, primero, para respaldar aquello de por cuanto todos pecaron y todos están destituidos. ¿Cuál es el problema? Es lo que dice la Escritura, amado hermano. Leámoslo aquí en Romanos capítulo 3, verso 10, 11, 12. Lo que está escrito dice. Quiero decirle que esto está escrito en los Salmos. El Salmo 14 va a decir, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, cada uno se hicieron inútiles. El Salmo 53 en el verso 3 va a decir, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay uno que haga lo bueno. No hay uno que pueda agradar a Dios con sus obras. Por eso que es tan glorioso cuando en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9, 10, dice allí la Escritura que no somos salvos por obra, porque es imposible. Nuestras obras son obras de pecado. Sin Cristo, nuestras obras están todas muertas. El Señor ni las ve siquiera. Hay obras sociales en el mundo que son muy válidas, muy interesantes, que ayudan a unos a los otros, que ayudan a los necesitados, que ayudan a los niños, que ayudan a los pobres, que ayudan a los que tienen limitaciones físicas. Muy bonito. Es bonito en cuanto a que ayudan temporalmente a otro. En ese contexto se valora. Pero respecto de la relación con Dios, pero respecto de la salvación, esas obras están todas muertas, no las ve el Señor. ¿Cuándo las ve el Señor? Cuando venimos a Cristo. Efesios 2:10. Cuando somos una nueva creación del Padre en Cristo su Hijo, para que andemos en las obras del bendito Hijo de Dios. ¿Y sabe cuál es la obra del bendito Hijo de Dios? Lo dice Filipenses en el capítulo 2. Dice que Jesús, dice en el verso 6 en adelante, dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó, tomó la condición de hombre y estando en la condición de un esclavo, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que en el verso 5 del mismo capítulo 2 dice, lo que necesitamos, dice el apóstol ahí, es que haya en vosotros
este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. Que nuestra vida sea una vida de verdad renovada, una vida nueva. Todos, estamos leyendo hace poquito, por cuanto todos pecaron. Y también leímos lo del Salmo 51, que desde el vientre de nuestra madre ya traemos el pecado. Entonces, alguien diría, es que no podemos luchar contra eso. No, nosotros no podemos, bendito sea. Pero hay uno que ya luchó y hay uno que ya venció. ¿Qué corresponde entonces? Vivir en ese uno que es Cristo. Estar en ese que agradó al Padre y que hoy le agrada eternamente y para siempre. Lo que necesitamos es andar en las obras del bendito Hijo, que señala Efesios 2:10. Pero la mayor obra del bendito Hijo, en su amor al Padre, fue la obediencia. ¿Cómo se ofrendó para obedecer al Padre? Dice, literalmente obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, porque no se olvide que traemos entre nosotros la marca de la desobediencia de Adán. Que eso viene con nosotros. Entonces, por un hombre, Romanos capítulo 5 lo va a decir también, por un hombre entró la desobediencia. Y la desobediencia es pecado y por el pecado entró la muerte. Ese es el punto, por un hombre. Pero por otro hombre se establece el modelo de obediencia. Y si es obediencia, allí en él hay justificación. Y en él y por él se abre una puerta preciosa de acceso a Dios el Padre y a su eterna presencia. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que si bien antes se trató con Israel en términos de que ellos no obedecieron, no hicieron lo que Dios quería, no fueron obedientes en su forma de vida, porque tenían mandamiento, hermanos, de cumplir con la palabra que estaba dicha en los mandamientos de Dios. Pero ellos no lo entendieron, no lo vieron, no se dispusieron. La Escritura dice que es imposible que un hombre sea salvo por obras. Dice que por la ley nadie pudo y nadie será salvo jamás, porque el hombre en sí no puede cumplir toda la ley. Pero si Israel hubiera mostrado disposición, hubiera mostrado obediencia, hubiera mostrado compromiso, aunque hubiera fallado en algunas cosas, la misericordia de Dios se hubiera manifestado en esa actitud de obediencia del pueblo. Cosa que no ocurrió porque el pueblo finalmente se centró en obras físicas y se quedaron con las cosas físicas. Cuando Dios dispuso que trajeran sacrificios y holocaustos a Él, ellos terminaron comprando y vendiendo ganados para llevarlo y presentarlo al sacerdote. Nunca estuvo eso en el propósito de Dios. El Señor no estaba interesado en el animal, estaba interesado en el corazón del judío, estaba interesado en la obediencia de ese pueblo llamado pueblo de Dios. Entonces Israel no entendió finalmente lo que Dios le estaba ofreciendo como medio de salvación. No lo pudo entender. No desarrollaron fe. Misericordia dirá ellos, el pueblo de Israel, los judíos y todos los demás, los gentiles, están todos bajo un mismo gran saco. Todos pecaron y todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe dónde está la palabra que hoy queremos dejar en su corazón como una forma de bendecirle, de estimularle, de apoyarle en su fe para que vamos adelante? Mire por favor versículos 21 y 22. Dice ahora, aparte de la ley, está claro que la ley no dio salvación a ninguno. Aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, pero mire, esta es una justicia claramente preciosa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, dice. O sea, está diciendo que
como por la ley nadie pudo ser salvo entonces, como cumpliendo la ley nadie alcanzó salvación, Dios el Padre en su misericordia ha abierto un nuevo camino. Ese nuevo camino tiene que ver con la fe en Jesucristo. Y permítame un breve paréntesis. No habla de fe aislada, no habla de fe dicha así, como quien lo declara, no hay chao. No, por favor. No es fe por fe, ese es el punto. No es tener fe por tener fe, no, yo tengo fe. Entonces hay algunos que tienen fe en la figurita que está a la orilla del camino, otros tienen fe en una figura más grande que está sobre la montaña, el otro tiene fe en una institución, en un hombre, en una mujer muerta, y todo dice, no, yo tengo fe en esto y en aquello. Téngala. ¿Qué vamos a hacer? Téngala. Téngala, pero si estamos hablando de salvación, entonces atienda esto. Porque la justicia de Dios es por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. No sirve otra fe. Si quiere salvarse, la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si usted cree en A y no está creyendo en Jesucristo el Señor, entonces toda su fe está puesta en A. Sí, pero el único que dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, a Dios, sino por mí, no es A, es Jesucristo. Entonces, aunque usted tenga mucha fe en nada, y aunque haga manda, y aunque sacrifique, y aunque suba a la montaña de rodillas, y aunque tome un cuchillo y se saque sangre del cuerpo, si todo eso lo hace por causa de A no tiene ninguna posibilidad de salvarle. El que salva es Jesucristo el Señor, y le salva a través de su sacrificio en la cruz. Distinto sería si acá en A usted me dice, no, es que yo sé de esta persona, hombre o mujer, que murió por mí, que dio su sangre por mí, que el Padre Dios recibió el sacrificio de A y luego lo llevó a los cielos. Bueno, si esa fuera la historia, entonces A y Jesucristo sería lo mismo. Pero hoy no lo es, hermanos y amigos. Hoy no lo es. La única forma de ser justificado, como lo dirá el verso 24, dígame que no es precioso. Estoy en Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia de gratuidad. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su don, por su regalo. Hemos citado antes lo de Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siendo justificado entonces gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por favor, dígame quién. Dígame quién más en la historia de la humanidad se ofrendó, entregó su vida y derramó su sangre para que otros fueran redimidos, para que otros fueran salvos. Dígame quién, por favor. Si encuentra alguno, me lo presenta. Y a lo mejor yo acepto también ir tras él o tras ella si fuera una mujer. Hay uno solo en la historia de la humanidad. Aleluya. Uno solo. Que por amor al Padre se ofrendó y se entregó en redención por nosotros. Ese único se llama Jesucristo el Señor. Ese único es aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó. ¿Y qué es lo que hace Dios el Padre? Mire el verso 25, a quien puso Dios como propiciación, como intermediario. ¡Aleluya! ¿A quién puso Dios como propiciación? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia.
Esto que viene es tan hermoso. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Lo que está diciendo es que Dios nos ha esperado tanto. No sé si pueda y quiera recordar conmigo cómo en el capítulo número 2 de Romanos habla de los hombres, dice que menosprecian. Capítulo 2, verso 4 dice, capítulo 2, verso 4, o manifiesta, dice, o menosprecias las riquezas. Habla de una gran abundancia, ¿no? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Menosprecias, dice. Y acaba de decir, con la mira de manifestar en este tiempo. En el verso 25 va a decir que pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Todos aquellos tiempos en que por alguna razón no escuchamos la palabra del Señor. Todos aquellos tiempos en que el anuncio de que Jesucristo murió por mí en la cruz, entregó su vida en la cruz y derramó su sangre para quitar, lavar, limpiar todos mis pecados. Mientras no recibía aquel anuncio, la Escritura dice que en su misericordia el Padre pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Él no los considera. Bendito sea, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué los pasó por alto? Porque tiene un propósito. Porque tiene un objetivo. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, claro, sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por favor, una vez más. Dice que Él va a ser el justo finalmente, y Él, por lo tanto, si Él es el justo, Él es el que justifica. Pero ¿a quiénes justifica? ¿A los que tienen fe? ¿Sin apellido? Fe. Fe en tal figura, fe en esta otra cosa, fe en una institución, fe en un hombre, fe en... ¿A eso está dicho así? O dice que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. ¿Qué conocemos? ¿Qué leemos en Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué leemos? ¿Cuál es la forma de usar este tiempo, de recorrer estos tiempos? ¿Cuál es la forma de avanzar? ¿Cuál es la forma de sacar adelante una tarea que el Señor ha dispuesto para nosotros? Dice verso 2, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de la fe, el principio y el fin, entonces. En Él comienza la fe y en Él termina la fe. El autor y consumador de la fe. Dice el cual además estableció modelo. Ya lo hemos examinado más de una vez. Modelo de obediencia al Padre. Modelo de amor al Padre. Modelo de anonadarse. Hacerse nada. Humillarse. Entregarse en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hace? Aquí está explicado, dice. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, finalmente se sentó a la diestra del trono de Dios. No hay duda que el bendito Hijo esperaba con gozo el tiempo de volver a reencontrarse con su Padre, ¿cómo no? No hay duda, lo oró allí en Juan 17, cuando le decía, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No hay duda que el Hijo anhelaba ese reencuentro, ese volver a casa, ese volver a presentar informe al Padre de que la tarea comisionada estaba hecha, terminada y muy bien hecha y muy bien terminada. ¿Cuánto lo anhelaba? Que dice que sufrió la cruz, la vivió, lo pasó mal. Hubo dolor, hubo lágrima, dice. Hubo mucho sufrimiento como cordero.
Fue llevado al matadero y como oveja delante de los que lo trasquilan. Pero él, en ese sufrimiento, enmudeció, no abrió su boca, estuvo sujeto a la voluntad del Padre para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. ¡Aleluya! El bendito Hijo de Dios entonces se ofrenda de esa manera a su Padre para ser el medio, para ser el nexo, para ser el camino. Lo dijo él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y termina diciendo, y nadie, hermanos, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo? Que todo hombre, toda mujer que busca otra forma de salvación, otra forma de acercarse a Dios, otra forma de vivir una mejor vida o una esperanza de vida eterna, si busca por otro camino se va a perder. Simplemente se va a perder. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Está escrito así, hermano. Que corresponde, venga al único camino que Dios el Padre ha establecido. Venga al único camino que le da seguridad plena y absoluta. Primero, de una gran vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Pero también le da la oportunidad de una vida en paz, en gozo, aquí en la tierra. Porque, dirá el apóstol, el reino de los cielos, que no es comida y no es bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. ¿Quiere vivir en la justicia de Dios? ¿Quiere tener paz en su alma? ¿Quiere vivir lleno de gozo? Todo eso se consigue en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Venga, hágalo hoy. Mañana pudiera ser un poco tarde. Sean ustedes bendecidos y sea el nombre de Jesucristo exaltado por siempre y para siempre. Amén. Amén al Señor.